Ok, Geraldine, muchas gracias por recordarme. Esperemos que ahí ya tengan todo para grabar. Bueno, en la anterior sesión estábamos hablando de una de las magnitudes más relevantes en el campo de la ingeniería de alimentos, la tecnología en procesamiento de alimentos y en general la industria de alimentos. La masa representa para nosotros muchas cosas. Primero, a nivel de dosificación, pues es fundamental saber cuál es la cantidad de componentes que vamos a utilizar en cada una de nuestras preparaciones. Y además, quien no quisiera identificar finalmente cuánto es que va a vender de ese producto. Entonces, en la industria de alimentos lo que hacemos es pesar nuestras materias primas, pesar en cada uno de los procesos de transformación que realizamos para identificar cuánto nos va a costar el producto, cuántos desperdicios estamos generando. Y con base en ese mismo rendimiento, a veces establecemos pues cuáles van a ser los costos de los productos. Generalmente los productos que son deshidratados tienen un costo muy elevado. Si de pronto alguno de ustedes ha intentado comprar snacks, no sé, como de fruta o fruta deshidratada, verá que mientras la fruta le puede costar 500, 1000 pesos, una fruta entera, cuando va a comprar ese snack, 12.000, 15.000, 13.000 pesos. Realmente ahí, por el rendimiento tan bajo que se obtiene, es que nosotros podemos relacionar cuál va a ser el costo final de ese alimento. Y recuerdan que en la sesión pasada, pues nosotros empezamos a hablar sobre las frutas y empezamos a ver como cuál sería posibles productos que podríamos crear en esta, como en este campo y desarrollar nuestra idea ganadora. En estos momentos, si ustedes tuvieran una idea ganadora que quisieran desarrollar o la materia prima que más les gusta, la fruta, la verdura, ¿cuál creen que podría ser un frutal que podrían emplear fácilmente para elaborar un nuevo producto? Ustedes digan, uy, profe, amante al mango, voy con el mango. Santiago dice, voy a hacer un producto a base de coco. ¿Qué dicen los demás? ¿De qué elaborarían un producto? ¿Qué materia prima, qué fruta, qué verdura consideran que podríamos tener un buen rendimiento cuando estamos usando esa materia prima? Un ejemplo, vamos a utilizar una sandía o vamos a utilizar una piña, o es que tiene más rendimiento usar una manzana, o es que resulta que yo puedo aprovechar en mayor cantidad la guanábana. ¿Cuál creen ustedes que es una materia prima que genera mucho rendimiento? Basada en lo que conocen, cuando están en la cocina, cuando están haciendo jugos. Si es una zanahoria importante, pues solo quitamos como los, digamos, el exterior. O sea, como que removemos lo que sería la cáscara, por decirlo así. ¿Cuál otro? Un fruto cítrico, dice Daniela. Pues yo creo que el limón se aprovecha muy poco. No sé, maracuyá. Quiero que vean esta tabla que tenemos a continuación y hagamos una comparación. Todas estas que están acá. Aquí en esta tabla podemos observar cuál es el porcentaje de rendimiento que tienen cada una de las frutas presentes en esta tabla. Por ejemplo, ¿cuál sería la fruta o el producto que tendría un mayor rendimiento basado en esta tabla o en este gráfico? La fresa está en 85%, hay otro que sea más alto. No lo hay, ¿cierto? Piensen en lo siguiente. La mora no se lava, tiene un 75% aproximadamente de uso.
es bastante alto. ¿A qué me refiero yo para que hagamos esta comparación? Piensen en que cuando ustedes están comprando una maracuyá, pues aparte de que se siente muy pesada, pues realmente nosotros lo que hacemos es sacar una sección entre pulpa y muchas semillas. Pero realmente lo que se aprovecha de la maracuyá es un 30%. Por eso es que los productos a base de maracuyá tienen un costo tan alto. Mientras que si nosotros tenemos una fresa, de pronto una mora, una papaya, pues los costos ya no son tan elevados. ¿A qué viene esto en un momento? A que piensen para futuras ideas ganadoras, esas ideas que nos van a sacar de pobres, como decimos la mayoría, es que tengamos en cuenta cuál es el rendimiento de nuestro producto, qué tanto podemos aprovechar. Obviamente la mayoría de estos están en función de la cantidad de zumo y en la cantidad de pulpa, pero si ustedes son capaces de implementar en su producto cuál será la cantidad de cáscara que vamos a aprovechar, pues sería una idea ganadora. Eso es en lo que quiero que piensen en este curso y que piensen con base en el rendimiento cuál podría ser como ese fruto que podrían aprovechar al máximo. Por ejemplo, la piña, miren que tenemos un 50% de rendimiento, se puede utilizar el 50%, pero si empezamos a utilizar, por ejemplo, una materia prima como la uchuva, ya estamos cerca de un 70%, el lulo alrededor de un 65%, la fresa, pues sí es como la que más podríamos usar. Hay otras frutas, como por ejemplo la sandía, que tiene una gran cantidad de agua, pero esa cantidad de agua, con solo partir ese fruto, con cortarlo, pues entonces se va a perder mucha agua. Entonces, pues no necesariamente que tenga como mucha cantidad de líquido también va a hacer que tenga un mayor rendimiento. Pero bueno, aquí les quiero plantear esta idea para que ustedes digan, hey, la siguiente vez que vaya a utilizar un producto, que vaya a usar algo para el jugo, que vaya a hacer un snack para alguien, pues que piensen también en función de ese rendimiento, que tanto estamos aprovechando de ese producto. Y resulta que, como pudimos ver en algunos casos de la visita, pues entonces hay diferentes dispositivos con los cuales podemos registrar el peso o la cantidad de materia o masa que tienen las materias primas. En general, nosotros utilizamos diferentes equipos, alrededor de unos 3 o 4, dependiendo pues de la magnitud que vamos a medir. Por ejemplo, en el laboratorio que ustedes observaron, ahí habían balanzas. Estas balanzas se conocen como balanzas analíticas, su nombre analítico es porque vamos a hacer determinaciones, y su precisión puede ir desde 0,1 gramos hasta 4 o 5 decimales después de la coma. O sea, realmente se pueden utilizar como para hacer mediciones, determinar el contenido de humedad, cantidad de cenizas de un producto, entre otros elementos. Pero cuando nosotros vamos a empezar a escalar, es decir, vamos a utilizar en función de no, si yo voy a comprar 2 libras, 1,5 kg, 2 kilos de tomate, entonces nosotros vemos estos tipos de dispositivos, ya sobre todo por ejemplo cuando no va al costo, va al éxito, o va, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como un granero o un fruber, y ahí ya podemos tener mediciones que pueden ir con una precisión de 5 gramos hasta aproximadamente 0,1 gramos. Generalmente se utilizan para unos 5 o 10 kilos, es como su capacidad máxima. Ahora, si nosotros ya queremos ir a pesar una gran cantidad, es decir, 50, 75, 30 kilogramos, lo que utilizamos son unas básculas. Estas básculas son mucho más grandes y lo que hacemos es esa materia prima que vamos a registrar el peso, pues entonces la ponemos sobre esta cubierta metálica y lo que hacemos es registrar en cada uno de estos paneles pues cuál es el peso final. Y para los que de pronto somos un poco más vieja escuela, cuando entrábamos a Colombina, ahí había como una balanza
que era por nivel. A un extremo tenía como si fuera una balanza que se equilibra, entonces uno tenía que poner en el lado izquierdo pesos conocidos e intentar llegar hasta que se equilibren para determinar más o menos cuánta materia había. Eso realmente, pues eso ya no se usa, eso claramente pasó ya a la historia. Pero estos son los dispositivos más utilizados. Generalmente los primeros, es decir, las balanzas analíticas, solo mediciones en laboratorio. Contenido de cenizas, contenido de grasa, contenido de humedad, contenido de materia seca. Los a nivel intermedio se utilizan mucho para pequeñas empresas, o sea, para dosis pequeñas de alimentos de 15, 20, 30, 40 gramos. Y además también se puede utilizar en la formulación de nuevos productos. Cuando estamos reformulando una pasta a base de trigo y queremos hacerlas con maíz y arroz, pues entonces nosotros primero hacemos una prueba piloto, que es hacer como la producción pero a una escala pequeña, y después sí ya empezamos a escalar y a utilizar equipos más grandes. Eso es lo fundamental a nivel de uso de balanzas y equipos para hacer estas determinaciones. Ahora, ¿cómo el pesaje en la industria juega un papel fundamental? Básicamente, durante todas las líneas de operación, ya sean completamente automatizadas o que ya haya como personal humano, todo el tiempo se tiene que estar haciendo verificación de pesos, tanto en materias primas como en producto terminado. Cuando se llena un producto, un recipiente con una cantidad inferior a lo que se está declarando en la etiqueta, automáticamente ese producto tiene que salir del lote o tiene que salir de producción, porque si no, cualquier persona nos podría demandar, vea, publicidad engañosa, usted está ofertando 30 gramos cuando en realidad solamente está pesando 27. Eso es fundamental. Y pues si nosotros estamos ofreciendo un producto que pesa 30 gramos y resulta que cuando se llena el envase se está llenando con 35, pues muy bonito que nosotros estemos aportando 5 gramos más, pero eso a nivel de industria es demasiado, o sea, estamos regalando mucho producto y eso finalmente va a hacer que pues impacte de forma negativa en el costo de nuestro producto. ¿Listo? Les voy a presentar este video que tengo acá, opción de puntero láser. Obviamente estas son líneas automatizadas, o sea, hay de todo tipo de productos y dependiendo del requerimiento que nosotros tengamos, pues así mismo se pueden utilizar diferentes dispositivos para realizar el pesaje. Por ejemplo, ahí está un equipo que lo que hace es automatizar la producción de filetes de pescado, desde el proceso de limpieza, remoción de lo que sería como la cubierta del pescado, la piel. Y cada vez que sale uno de los lotes, pues se tiene que registrar el peso. Y asimismo, a medida que se registra el peso, pues así va a ser el costo del producto. Entonces, pues son líneas completamente automatizadas. Esta otra planta está orientada a la producción de pasta y en esta producción de pasta nosotros tenemos que garantizar el peso antes de deshidratar la pasta y después de deshidratar para saber cuánto producto estamos vendiendo y asimismo cuánta agua se evaporó. Si se evapora mayor cantidad de agua de la requerida, lo más probable es que la pasta salga quebradiza y nadie de ustedes quisiera comprar una pasta que cuando la cocine queda completamente quebradiza, o una parte se va para un lado o todo se queda en la olla. Esta es otra de producción de carne. En esta producción de carne, como carne tipo molida, también se sazona y al final se obtienen sus productos tan ricos como son los chorizos. Estos dispositivos automatizados lo que hacen es transportar de un lado al otro
los chorizos sin que haya una sola persona en la planta. Y pues ahí se controla todo el proceso de fermentación, y después de la fermentación pues el mismo equipo se encarga de realizar el lavado. Como ustedes pueden observar, prácticamente hay solo una persona en esa planta. Hay otra aplicación, es por ejemplo para estos productos a base de carne, en donde el mismo lote, o digamos el mismo dispositivo, lo que se hace es identificar cuál es la carne que cumple con las características, y la que no va a la parte inferior. Lo mismo que veíamos en la empresa cuando los productos no se llenaban, o los empaques que se desplazaban o salían de esa línea de producción por la parte inferior. Y un caso muy complejo a nivel de manejo es todos los productos que tengan huevo. Los productos a base de huevo pues pueden tener una gran cantidad de agentes contaminantes, específicamente microorganismos, salmonela, que si se hace un procesamiento inadecuado, si no tiene la temperatura suficiente, pues entonces puede crecer salmonela, y pues nadie quisiera morir por el consumo de un producto a base de huevo. En ese dispositivo lo que se hace es separar tanto la clara como la yema. Este dispositivo es un dispositivo para hacer pizzas a partir de la masa de trigo, que haces como si fuera una especie de telar, y por medio de un tornillo sin fin lo que hace es darle forma circular a las pizzas. Y la misma línea de producción lo que hace es agregar la pasta de tomate y sazonarla, y así mismo con los rodillos expandirla a través de toda la pizza. Ahí vamos a observar cómo las tienen en unas superficies para que madure y ya termine de adquirir su sabor. Y este es otro de una línea de automatización en la cual los envases pues se sanitizan, y además se envasa el agua como producto ya terminado. Esta línea es parecida a la que tenían en el área de, de los dulces, o sea, como en el área de postres. Ahí en el área de postres o de lácteos tenían un dispositivo muy parecido, en donde había como una especie de columpio o como ascensor más bien, que lo que hacía era llenar, subir las tapas, y al final el mismo equipo lo que hace es llenarlos, terminar de taparlos. Hasta lo que hemos visto en la clase de hoy, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? Dime, Ingrid. Sí. Ya te voy a contar algunos ejemplos. Bueno, ¿qué suele ocurrir, Ingrid, en la industria? En las industrias grandes, generalmente en las que hay mayor automatización o que manejan unos grandes volúmenes, ellos tratan de aprovechar al 100% estas materias primas, y generan o se adaptan a una tecnología que se llama, ¿cómo es? Producción sostenible, o residuo cero, o basura cero.
¿Qué hacen, por ejemplo, en empresas como Fruticol? Fruticol es una empresa que queda como por Juanchito, saliendo por Juanchito hacia Candelaria, y en, en un sector franco ellos producen muchos alimentos o muchas pulpas congeladas y también las exportan, dentro de las cuales utilizan piña, utilizan la pulpa de la piña, el corazón se corta de forma manual, o sea, hay operarios que están cortando, y por ejemplo, la cáscara de la piña y el corazón lo venden para consumo animal. Es decir, hay personas, hay empresas que recogen este residuo y se utiliza. No es la misma empresa porque es difícil, pero lo hace. Hay otras empresas también, Ingrid, en donde lo que hacen es una fruta muy interesante a nivel de, digamos, de colores y extracción de pigmentos, son las que tengan tonos rojos o también que tengan pigmentos como de color marrón. ¿Qué otra fruta puede haber aquí que tenga como pigmentos de color marrón? Pera, no, tomate de árbol, poquito más hacia entre los amarillos. La uva, la uva generalmente la utilizan, no, aquí no está. Generalmente la uva lo utilizan es para obtener el vino y muchas cáscaras de productos como por ejemplo la piña, la uva, algunas veces utilizan el mango cuando ya está maduro, extraen pigmentos. Entonces esos pigmentos los utilizan para desarrollar nuevos productos. Entonces extraen esos pigmentos y lo que hacen es venderlos a la industria, sobre todo cosmética. Por ejemplo, en aguacate, en piña, se hacen muchos trabajos para extraer unos compuestos que se llaman los polifenoles, los extraen de ahí y se ha evidenciado que tienen una gran capacidad antioxidante. ¿Antioxidante qué es? Que nos ayudan pues a conservar muchas características fisiológicas. Quien quisiera llegar a los 50, a los 60 años sin tener una sola arruga. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que es así, ¿no? Y lo que hacen es utilizar las cáscaras, pero no las utilizan como para productos alimentarios. Ahorita hay un boom, Ingrid, para en Colombia empezar a desarrollar cubiertos, cucharas, o sea, como todos los empaques que sean biodegradables a partir de las mismas cáscaras de los productos. Empezaron con cáscara de aguacate y han ido como escalando. Realmente pues esa tecnología o eso ya lo implementan en muchos sitios de Estados Unidos, pero pues aquí en Colombia apenas está surgiendo como la idea. Pero pues ese es como el panorama que yo conozco con respecto al uso de la mayoría de los elementos o las partes de un alimento. Si alguna vez tienen la oportunidad de conocer un ingenio, en el ingenio utilizan absolutamente todo. Es decir, utilizan la caña, entonces se van a utilizar la caña de azúcar, extraen cada una de las mieles. Las mieles se conocen así porque son unos productos líquidos que tienen una gran cantidad también de sólidos y dependiendo del proceso de extracción se conoce miel A, miel B y miel C. Cada uno tiene un enfoque diferente o una industria en la cual se utiliza cada uno. Y además de esos líquidos que extraen, el bagazo que queda después de extraer esas mieles, las utilizan como material de combustión en la caldera. Entonces el bagazo lo utilizan en la caldera. El agua que ellos utilizan una petar para tratar el agua y asimismo reciclarla y reusarla durante el proceso. Esa es la única industria que, si bien produce materias primas, también está la de alimentos, que es la que mejor aprovecha al 100%
de los insumos y materias primas que tiene. Esos son los casos que te puedo contar, ¿vale? Vale, con todo gusto. Entonces ahora sí empecemos a hablar de conversión de unidades. Cuando estamos hablando de masa, las unidades que nosotros más conocemos son kilogramos. Un kilogramo pues representa miligramos. Ese es como el factor de conversión que más utilizamos. Y hay otros que, por ejemplo, les decía yo hace un tiempo que precisamente en Estados Unidos ellos nos trajeron una idea, y es que hablamos de libras. Cuando hablamos de libra en Colombia tendemos a asociar que una libra es básicamente como la mitad de un kilogramo, es decir, 500 gramos, pero en realidad no lo es. Miren este valor: una libra equivale a 453,59 gramos, es menos de 500 gramos. Entonces, a partir de estas conversiones, planteemos los casos que pueden ocurrir en la industria de alimentos. Por ejemplo, para la elaboración de un nuevo producto, el manual de operación, que es el que establece como qué tanto vamos a usar de cada una de estas materias primas, dice que se requiere 100 gramos de agua, 0,05 kilogramos de harina, 2 onzas de margarina y 0,1 onzas de sal. Con base en esta información, ¿cuántos gramos de margarina y de sal se deben emplear para elaborar el producto? Utilicemos los factores de conversión, recordemos cómo se usan en esta clase y listo. Vamos a utilizar este y utilizamos la pizarra. Entonces el enunciado describe que hay diferentes insumos, que por ejemplo se utilizan 100 gramos de agua, 0,05 kilogramos de harina de trigo, 2 onzas de margarina y 0,1 onzas de sal. ¿Quién me ayuda a describir cómo haría para determinar la cantidad en gramos de margarina y sal que se deben utilizar con base en esta información? Yo lo sigo. ¿Cuál sería el procedimiento a nivel? Hablemos de que en este producto vamos a utilizar 100 gramos de agua. Vamos a utilizar 100 gramos de agua. ¿Cuánto vamos a usar de harina de trigo? ¿Cuántos son 0,05 kilogramos? Dime. Ok. Ah, dice grano. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí dice granos. En el libro de Janko Please tiene ese error, pero es gramos. Sí, dale, omita eso. Sí, dio Lima, pero entonces, para responder a Ingrid, ¿por qué pongo la harina de trigo? Porque fíjense que aquí tenemos unidades predominantes, gramos.
y la pregunta me está diciendo cuántos gramos de margarina y sal debo emplear. Yo de harina de trigo no sé cuánto tengo en gramos, sé cuánto tengo en kilogramos. Entonces, si bien no lo dice, pues sería importante cuantificar cuánto tenemos de cada uno de los ingredientes en la misma unidad, para que todos estemos como hablando el mismo idioma. Lo traje a colación también porque es importante que un profesor siempre enseña haciendo. Entonces, generalmente eso es uno de los métodos de enseñanza. Utilicemos esto para aquellos que, digamos, no han hecho muchos ejercicios de conversión o no están tan familiarizados. Cuando tenemos una unidad predominante, es decir, kilogramos de algo, recordemos que para poder utilizar nuestro factor de conversión, nosotros debemos emplear la misma unidad en el denominador para poder que kilogramos y kilogramos se cancelen. Es decir, debemos buscar un factor de conversión que relacione kilogramos y que relacione la unidad final a la cual queremos llegar, que es gramos. ¿Qué factor de conversión conocemos entre gramos y kilogramos? ¿Qué factor conocemos? ¿Cuántos gramos equivalen a tantos kilogramos? ¿Tantos kilogramos equivalen a tantos gramos? De los que están acá. Ok. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Con este factor de conversión, entonces, lo que podemos hacer es cancelar la unidad igual que está en el denominador con la misma que está en el numerador. Kilogramos con kilogramos se cancelan y realizamos la operación matemática. 0.05 por 1000 es como correr esta coma que está aquí, la corremos 3 lugares hacia la derecha. Eso aprendí yo en matemáticas. Es decir, la corro 1, la corro 2, serían 50 gramos de harina de trigo. Ese sería el factor que nosotros conocemos en estos momentos. La pregunta entonces que tenemos ahora es: ¿cómo hacemos el procedimiento para la margarina? ¿Cuánto tenemos de margarina? ¿Ya sabemos cuántos gramos o tenemos otra unidad? Aquí la unidad que tenemos es 6. No, resalta, no resalta. La unidad ok. Sí, como no tenemos claridad de que este esté bien, utilicemos otro paso diferente. Es que en la parte inicial tenemos 2 onzas y el factor que conocemos es que 16 onzas equivalen a 1 libra masa. Es decir, en el denominador, para poder cancelar, tienen que estar las mismas unidades que tiene el numerador, onzas. Entonces vamos a buscar un factor que relacione onzas con libra masa. Ese factor es este que está aquí. 16 onzas equivalen a 1 libra masa. Es decir, 16 onzas equivalen a 1 libra masa. Con este factor yo puedo cancelar la cantidad de onzas que tenemos
Y faltaría algo más. Queremos llegar a unidades de gramos, pero las unidades que prevalecen son libra-masa. ¿Cómo hacemos o qué factor de conversión podemos utilizar? Eh, de momento, para los cálculos, no aproximemos todavía, sino ya cuando tengamos el resultado final. 453.59 gramos. En este caso, sería correcto dejar en el denominador 453.59 o no. Geraldine, ¿estás por ahí? Geraldine, no, no está. ¿Quién más está por ahí? Tirson, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Estás por ahí? Bueno, la pregunta va para todos. ¿Sería correcto dejar en el denominador 453.59 gramos? Ok, ¿por qué no es correcto, Esmeralda? Exacto. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta a partir de ahora. Siempre en el denominador debe ir la unidad que quieren cancelar con el numerador. Estas dos tienen que ser iguales. Si no lo son, el factor de conversión que estamos utilizando no es apropiado. Entonces sabemos que una libra masa equivale a 453.59 gramos. En este caso, libra masa con libra masa se cancela y obtendríamos cuánto en esta operación. ¿Me ayudan ustedes que tienen la calculadora cerca? Dos dividido 16 es un octavo por 453. Si 45 es un décimo, 56. Está lento el computador. ¿Me repites el valor, por favor, Esmeralda? Siempre recordemos poner las unidades finales y aquí estamos hablando de gramos de margarina. Ahora ya tenemos la cantidad de margarina y nos queda faltando cuál es la cantidad de sal. Así que los dejo para que ustedes de forma independiente trabajen y me digan, o si quieren mediten cuál sería la forma de realizar el procedimiento. Alguien que no haya escuchado todavía, Santiago, o Daniela, o Tirson. Dime,
Yo creo que no es correcto. Yo creo que no es correcto. Pero no creo que sea 7000. No, no cuadra por, pues primero una libra más. Una libra masa en realidad es 453.59 miligramos. O sea, no hay cómo. Entonces, realícenlo. Por acá Santiago nos da el chancuco. Por favor, verifiquemos si el chancuco es correcto y cómo sería el procedimiento. Todos estarían de acuerdo con Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con este ejercicio, Tirso? Ok, correcto. Mírenlo, aquí está al final. ¿Cuántos gramos? Dale. Ok, listo. ¿Me puedes dictar cómo hiciste, qué factor de conversión utilizaste para la sal? Ah, ok, listo. Entonces, lo que dijiste, primero hiciste la conversión de libra masa, una libra masa equivalente a 16, por eso está en el denominador. Y en el numerador recuerdo que hablaste de 453.59 gramos. Y en el denominador que... Exacto. Cancelamos unidades. Entonces aquí el cálculo coincide contigo. Ah, bueno, Santiago muy juiciosamente hizo todo el procedimiento como si fuera una línea de texto. Tal cual, es decir, 2.83. Ok, esta primera parte del ejercicio está clara para todos. Cuando estamos formulando un producto, hacemos este tipo de cosas. ¿Para qué nos puede servir ese producto con esos ingredientes? ¿Qué podrá hacer? ¿Qué creen que tenemos por aquí de ese producto? Tiene 100 gramos de agua, 50 gramos de trigo, 56.69 de margarina y 2.83 de sal. ¿Qué creen que podemos utilizar? ¿Qué producto podríamos hacer? Ok, un poquito más allá, un producto que tiene mayor contenido de grasa, debido a que imaginen que si de trigo tienen 50 gramos, de margarina tienen un poco más que esa misma porción. Generalmente estas son las preparaciones bases de los hojaldres. Los hojaldres tienen una gran cantidad de margarina, o sea, realmente es mucha grasa la que estamos comiendo cuando nos comemos un hojaldre. Y recuerden que cada vez que ustedes vayan a hacer una formulación de un alimento o cuando vean una receta, siempre todos estos tienen que estar ojalá en las mismas unidades. Que ustedes sepan que van a utilizar 50 gramos de trigo. De nada sirve si decimos utilicen 50 gramos de trigo y 0,73 libra masa de agua. O sea, eso no tiene sentido. ¿Listo?
siempre hablar en las mismas unidades. ¿Y por qué este ejemplo para conversión y no otro de convierta aproximadamente 273 libras masa en cantidad en gramos? Es porque a partir de este ejercicio, con los datos que tuvimos, vamos a hablar de algo importante en la industria de alimentos, que son las concentraciones. Cada vez que vamos a consumir un producto, entonces resulta que si es un producto empacado, nosotros tenemos unos sellos o unas alertas en la parte superior derecha, generalmente, que dice alto en sodio, alto en grasas saturadas, puede decir alto en azúcares añadidos, contiene edulcorantes, grasas trans, contiene grasas trans. ¿Cuál otro se me escapa? Son 7 en total. Alto en grasas, no sé cuál otro pueda estar por ahí olvidando. La idea es que con este mismo ejercicio establezcamos una nueva propiedad que es importante en la formulación de productos, que es la concentración. Es decir, volvamos al ejercicio y ustedes me cuentan cómo calcularían una concentración. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de concentración? ¿Qué rayos es eso? Si yo quiero determinar, generalmente se expresa como unos corchetes. Esto representa con. Entonces voy a hablar de concentración de agua en el producto. ¿Cómo hacemos esto? Cuando nos dicen no, es que el producto tiene un 5% de agua, un 9% de agua. ¿Qué representa eso? Si dijera 5 o 9 gramos, sí, serían 9 gramos de agua. Pero yo le digo una pregunta, ¿siempre en las formulaciones tenemos 100 gramos de un producto? ¿O 1000 gramos? ¿O potencias así fáciles de trabajar? Sí, esa, así es. ¿Listo? Dionima, con esa explicación que me diste, que es muy importante, nosotros podemos cuantificar cuál es la concentración de un producto, de una materia de un todo. Generalmente la representamos con una X y decimos concentración de H2O. Utilizamos una X grande y en el denominador, o digamos que como subíndice más bien, utilizamos el producto que vamos a cuantificar. Si nosotros queremos saber cuál es la concentración de agua, lo que debemos hacer es tomar o registrar cuánta es la masa de esa agua y dividirlo sobre la masa del producto total. Ese es el procedimiento que se realiza. Realmente aquí en este curso de elementos todo lo que vamos a utilizar a nivel de matemáticas es sumar, restar, multiplicar y dividir. Aquí no hay ninguna derivada, aquí no hay ninguna integral, o sea que ya pueden respirar tranquilamente. O sea que si ustedes tienen una calculadora que les llamamos nosotros chancera, es que de pronto ya tenemos como más tiempo la cédula, en teoría en este curso la pueden usar y aprueban todo el contenido. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuál es la materia total o la masa total de un producto? Pues la podemos registrar a partir de los componentes. Es decir, para nuestra aplicación
nosotros tenemos ¿cuántos ingredientes? ¿Cuántos ingredientes tiene nuestro producto? 4, tenemos 4. ¿Cuáles son esos 4? Todos los que están encerrados en círculo rojo, esos son nuestros ingredientes. Como si fuéramos a hacer ese hojaldre. Santiago dice trigo, margarina y sal. Sí, porque el agua pues ya está dentro de esos ingredientes. Entonces yo voy a tomar y a sumar la masa del agua, que es el componente 1, más la masa del trigo, más la masa de margarina, y, bueno, ya Santiago está siendo demasiado técnico y está hablando de cloruro de sodio. Ya está a ese nivel, no he llegado. Y la masa de la sal. Así determinamos nosotros la concentración de un ingrediente dentro de un alimento. Tomamos la masa de ese ingrediente que queremos cuantificar y lo dividimos sobre la masa total de nuestro producto. Así que si el día de mañana ustedes van a elaborar una etiqueta, ustedes tienen que saber el concepto de concentración. Si ustedes van a identificar si su producto es alto en sodio, sabrán que la cantidad de sodio en un paquete no puede superar los 300 miligramos por cada 100 gramos de producto. Si tenemos una concentración más alta que esa, ustedes tienen que declarar y poner un sello grande en su producto que diga alto en sodio. Entonces hace un momento les hablé y les dije, para poder que un producto sea declarado como alto en sodio, la concentración de sodio tiene que ser mayor a 300 miligramos por cada 100 gramos de producto. Si esta relación da más alta, la cantidad de sodio, ustedes sí o sí tienen que poner un sello. Entonces los invito a que cada vez que se vayan a consumir un producto, miren si ese producto es alto en sodio o no lo es. ¿Vale? Alerta de spoiler. La salsa de soya hace rato se voló por allá. La salsa de soya está del orden entre los 2000 y los 4000 miligramos. O sea que también estos generalmente las tradicionales, las que son producto de una fermentación pueden que estén del orden de los 1000 miligramos, pero ya sabrán si lo que están consumiendo es salsa de soya o más bien sodio con algo de salsa de soya. Entonces, retomando, ¿cómo haríamos este cálculo? ¿Cómo representaríamos matemáticamente cuál es la concentración, por ejemplo, de agua en nuestro producto? Yo lo sigo.
¿cómo determinamos cuál es la concentración de agua en nuestro producto? Y me dicta los... Ok, espera. Grabando. Esta que está allá. Listo. 100 gramos. Ok. Cantidad de agua. Listo. Ok. Perfecto. La sumatoria del denominador, ¿cuánto sería? 256.69 sería 206.69 más 2.63 sería 259 y sería 2 el decimal aquí sería 4 va 1 sería 5 y sería 210 no, 209 punto 52 y en la parte superior está 100 gramos de agua, 0.47. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Sería gramos de agua sobre gramos totales. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que Diolima lo mencionó. Para Diolima es más sencillo y para todos nosotros decir que tenemos 47 gramos por cada 100 gramos totales. Lo que hizo es multiplicarlo por 100 en el numerador y en la parte inferior decimos por cada 100 gramos totales. Pero también podemos hablar de que la composición básica de agua en el producto es de 0.47. Cuando decimos 0.47 y no mencionamos lo que está al lado derecho, se entiende que estás hablando de agua, porque ya dije previamente, la fracción básica o concentración es de 0.47 de agua. También podemos hablar gramos de agua sobre gramos totales. Esta es la forma de representarlo. Entonces, pues, por favor, ayúdenme a determinar cuáles serían las demás concentraciones. La concentración de harina de trigo, ¿cuánto es? La concentración de margarina, y cuál es la concentración de sal. Como el primero lo presentamos como concentración con 2 unidades, para los demás hagamos lo mismo. Utilicemos dos unidades decimales
para representar esta composición. Asignar un responsable. Entonces resulta que Ingrid y Tirson formar cuál es la composición de trigo, Santiago y Esmeralda me van a ayudar a registrar este valor y Diolima. Ayúdame por favor a calcular este valor. Listo. ¿Qué resultado obtuvieron? Listo. Entonces concentra. Dime. Correcto. Esa es la forma. Si quieres ya lo vemos. Y mencionaste que 0.01. Recuerden que las fracciones también tienen unidades. Es decir, estamos hablando de sal, entonces hablamos de gramos de sal sobre gramos totales. Generalmente cuando son gramos totales a veces ni siquiera se especifica que son gramos totales, sino que gramos de sal por gramos. Y así que de momento vamos a escribirlo acá como gramos totales. O gramos de producto podríamos escribir. Santiago envió a través del chat y él me informa que es 0.27 la cantidad de margarina. Esmeralda, ¿estás de acuerdo con Santiago? Listo. Entonces, gramos de margarina. Entonces, la concentración de margarina es de 0.27 por cada gramo. Aquí está margarina. O sea que el producto tiene 0.27 gramos de margarina por cada gramo
total. Y Pearson e Ingrid, ¿cómo les fue? Pero, espera un momento, Ingrid, que creo que el micrófono de Tirson tiene eco. Primero Ingrid y luego Tirson. Dale, Ingrid, te escucho. 0.24. Miren cómo Santiago reporta el dato que dice tantos gramos de ese ingrediente sobre gramos totales. Tirson, ¿obtuviste el mismo resultado que Ingrid? 0.24. 0.24 gramos de harina de trigo sobre gramos totales. Entonces, esta es una forma de representarlo. Sí, está bien la aproximación. Yo la veo bien. Hasta el momento sí. Entonces, algo de lo cual nos mencionaba Yolima hace un momento es que a nosotros, como personas, nos cuesta mucho identificar cuánto es 0.47. Es decir, no lo relacionamos tan fácil como cuando nos mencionan que la cantidad de agua representa un 47%. Otra forma de expresar la cantidad de harina de trigo, en lugar de decir que es 0.24 gramos de harina de trigo por gramos totales, es afirmar que es un 24% de la formulación. La margarina 0.27 es lo mismo que afirmar que el producto tiene 0.27, más bien 27% de margarina y un 0, aquí no sería 0, es 1 al multiplicar por 100, 0.01 da 1% de sal, margarina, harina de trigo, y tenemos 47% de agua. Sencillito, tranquilo, ¿no? Aquí, en teoría, al hacer la sumatoria, si todas las aproximaciones fueron correctas, deberíamos obtener un 100%. Cuéntenme si la suma de todas estas da un 100%. Ya es trabajo independiente de ustedes evidenciar cuál de estos procesos que realizamos la aproximación no fue apropiada. Es decir, a alguno le faltó considerar que si al lado derecho del segundo decimal hay un 0.5, el número automáticamente tiene que subir. Ya ustedes verifican cuál de los procesos fue el incorrecto. Pero en teoría debe ser un 100%, la forma en la cual lo representamos. ¿Listo? ¿Es claro el procedimiento y la explicación que he realizado hasta el momento? Ya tenemos todo. Partimos de un factor de conversión sencillo para determinar
cuánto hay en gramos de cada uno de los ingredientes, y a medida en que íbamos formulando este producto, pues necesitábamos determinar cuál era la composición que iba a tener cada uno de los ingredientes dentro del producto final o el producto total. Hacemos esta aplicación porque pues, me parece que es mucho más importante el día que ustedes vayan a trabajar o que vayan a formular el manual de operación o el manual de procedimiento de un producto, y ustedes ya sepan cuando les están hablando de composición a qué se refiere cada uno de estos elementos que vemos. ¿Listo? ¿Claro? Ok. ¿El tamaño de letra de la pizarra está bien? ¿Sí les ayuda un poquito? ¿O no? Ok. Retomemos entonces. Ya podríamos establecer la concentración de harina, de margarina y también de los otros ingredientes. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de otras dos características importantes: el flujo másico y el caudal. ¿A qué viene su mente cuando les hablo de flujo másico y caudal? ¿A qué suena eso? Si han visto noticias cuando dicen no, es que el caudal aumentó y hubo tal tragedia, o tuvieron que hacer un plan de prevención y mitigación, que suenan esas palabras que están acá. Ok, flujo. Listo. Entonces vamos a hablar de flujo másico. El flujo másico hace relación a cuánta cantidad de materia va en un proceso, se utiliza en un proceso por unidad de tiempo. Y en lugar de hablar del caudal, o digamos del volumen, básicamente el caudal es cuánto volumen de esa materia prima hay por unidad de tiempo. Miren que las dos relacionan en el denominador unidades de tiempo. Santiago dice caudal va más dirigido a flujo volumétrico por unidad de tiempo. Es correcto. Esa es la afirmación apropiada. Es decir, cuando nosotros vamos a hablar de flujo másico, generalmente flujo másico se representa con una M y un punto, hace relación a que estamos hablando de la masa por unidad de tiempo. Y el flujo volumétrico, o también llamado caudal, es la relación del volumen sobre la cantidad de tiempo que ha transcurrido. Formas en las cuales podríamos hablar. Podríamos decir que se está utilizando aproximadamente 5 kilogramos de huevo por cada 15 minutos de operación. O podríamos hablar, se está utilizando, un ejemplo, se está utilizando 35 metros cúbicos de por cada 2 horas de procesamiento del alimento. Entonces, es más frecuente, no quiere decir que no se pueda, que se hable de flujo másico cuando estamos hablando de sólidos. Y se habla de caudal generalmente con más frecuencia cuando estamos hablando de líquidos.
Esa es la forma usual. Esa es la forma en la cual se suele hablar. En una planta de procesamiento de alimentos se habla de flujo másico y de flujo volumétrico o también caudal cuando se habla de líquidos. Eso es como lo común. Y entonces en función de esto, pues flujo másico relaciona la cantidad de alimento o masa que fluye por un equipo o tubería por unidad de tiempo. La M con el punto en la parte superior representa pues, flujo másico, masa sobre unidad de tiempo. Y si nosotros quisiéramos hablar de flujo volumétrico o caudal, lo que vamos a hacer es reemplazar hablar de masa, sino hablar en función del volumen. Y se representa de esta manera: D mayúscula con un punto en la parte superior es igual a la cantidad de volumen que pasa sobre unidad de tiempo. La pregunta para todos sería: ¿será que estos dos tienen una relación? O sea, ¿habrá alguna ecuación, alguna forma de, si yo sé el flujo volumétrico, saber cuál es el flujo másico o no? Es decir, utilicemos este concepto que hemos aprendido el día de hoy. Sabemos que el flujo másico como la cantidad de masa que hay por unidad de tiempo, mientras que el flujo volumétrico o caudal se representa como la cantidad de volumen por unidad de tiempo. Si yo dijera que voy a hacer un cociente entre el flujo másico y el flujo volumétrico, tendría esta ecuación. Y por allá, no hace tanto, nos explicaron que cuando tenemos dos fraccionarios, podemos utilizar una propiedad que se llama producto de los extremos sobre producto de medios. Algunos le conocen como la ley de la oreja, pero pues, no es que sea una ley, pero es como uno se acuerda. Entonces, la masa multiplicada por el tiempo. Dividido la cantidad de tiempo. El tiempo multiplicado por el volumen. Según mis cálculos, si el tiempo está multiplicando en el numerador, en el denominador, ambos se cancelan, teniendo esta relación. ¿Alguna vez la han visto por allá? Masa sobre la cantidad de volumen. ¿Suena como conocida o no? Eso se conoce como la densidad de volumen. Y se representa con esta letra. Parece una P, pero en realidad se llama ρ. Es la forma en la cual se habla. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ecuación? O este principio. Recordemos que la densidad, de acuerdo con el principio de Arquímedes, establece que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso sobre el volumen del líquido desalojado. En el español, si yo conozco cuál es la cantidad de masa que ocupa un objeto y conozco su densidad,
yo puedo despejar cuál es el volumen que ocupa ese objeto. Si yo conozco el volumen y conozco la densidad, yo puedo estimar cuál es la cantidad de masa que ocupa ese objeto. ¿Listo? Ese dos ejercicios de aplicación los vieron el día de la actividad, el primer día. Ustedes tenían 7 preguntas y 2 de ellas estaban orientadas, así sabían utilizar esa fórmula. Ahí hubo varios que se rajaron en esa parte, pero eso es parte del curso. Y yo lo puedo establecer esta misma relación, ya sea a partir de la masa del volumen, conociendo la densidad, o también lo puedo hacer a partir de la masa del flujo másico y o caudal. ¿Listo? Para eso nos sirve identificar cuál es la masa, el volumen, el flujo másico o el flujo volumétrico y su relación con la densidad. ¿Listo? O sea que si ustedes van a diseñar un proceso y ustedes saben de literatura o lo han cuantificado, cuánta es la densidad, y ustedes dicen, no, es que yo voy a ir a pesar un líquido, pues realmente los líquidos no se pesan, se determina el volumen, cuánto están ocupando. Y con un sólido tú no determinas cuál es el volumen. Generalmente lo que tú conoces es la masa, ¿sí? Por la practicidad. Okay. Cuando se está utilizando en la industria, por ejemplo, los tanques que ustedes veían, esos tanques metálicos grandes, generalmente conocemos como marmitas, en esos tanques, cuando se almacena, por ejemplo, el tomate o el jugo de tomate, como el líquido del tomate, pues entonces ahí ellos llenan hasta determinado volumen y empieza el procesamiento. Cuando tienen el azúcar, pues ustedes lo que registramos es el peso. Entonces también depende como de la naturaleza del ingrediente que van a utilizar. Todo esto que les acabo de mostrar hace un momento en la industria, en la pizarra, pues está enfocado a que determinemos las relaciones entre los dos. Y pues nosotros ya sabemos cómo se determina el peso, ya lo hemos visto a través de balanzas, a través de básculas, pero el flujo volumétrico se determina a partir de estos equipos. ¿Estos equipos qué hacen? Se conecta en uno de los extremos como una parte de la manguera, un extremo de la manguera por donde va a pasar el producto y aquí se pone el otro extremo. Y dependiendo del nivel que marque en esta sección, se establece cuánto está pasando, o sea, cuánto producto está pasando por unidad de tiempo. Y dependiendo si nosotros queremos que pase una mayor cantidad de líquido, podemos manejar unas perillas cuando es de forma manual. Cuando es de forma muy manual, pues uno lo que hace es pesar, o más bien determinar, necesito 50 litros de agua y tengo tanques de 10 litros, entonces lleno 10 veces ese tanque y echo al tanque principal o a la marmita. En otros casos es simplemente darle una instrucción al equipo completamente digital, o sea que tenemos muchas formas de trabajar. ¿Y cómo se relacionan estos dos? Pues a partir de la densidad. Lo mismo que acabamos de ver hace un momento, pues aquí está como ese despliegue. Y una pregunta que podría surgir es ¿por qué en la industria se habla de flujo másico pero se cuantifica el caudal? Pues porque generalmente los medidores cuantifican solo el caudal. Y cuando no lo conocemos, cuando no sabemos cuál es ese caudal, pues sabemos cuál es el flujo másico con el que inició y la densidad. Entonces lo podemos calcular dependiendo de cuál de los dos estemos buscando. Y el caudal se puede representar en función de las dimensiones de las tuberías o los tanques de almacenamiento. Sí, yo no sé si ustedes recuerdan en los ejercicios que hicieron que en algunos no les describían cuál era el volumen, sino que les decían, no,
usted lo que tiene es un tanque y ese tanque que tiene ahí es de forma cuadrada o de forma cúbica, pues, por decirlo así, y tiene las siguientes dimensiones. Entonces les daban cuál era la altura, les daban cuál era la profundidad y les daban también cuál era el ancho del equipo. A partir de estas dimensiones uno puede determinar cuál es el volumen que tienen del producto. Entonces pues ya es como aplicar un poquito de geometría. Normalmente pues esto es como lo más que van a llegar como a la parte de cálculo de otras asignaturas. De resto son sumas y restas. Opciones de puntero, borrar todas las entradas. Y, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan a nivel de matemáticas cómo uno podía calcular cuál era el volumen de un cilindro. Se supone que los tanques o las marmitas que utilizamos en la industria, la mayoría tienen forma cilíndrica. La pregunta es, para este tipo de objetos, ¿cuál sería el volumen de ese recipiente? En donde vamos a almacenar pasta de tomate, jugo de tomate, no sé. ¿Cómo calculábamos cuál es el volumen de un cilindro? ¿Se recuerdan? Pi por radio al cuadrado por la altura. Yo voy a suponer que aquí la altura es h. Ok. Tengan en cuenta que a nivel dimensional uno puede determinar si lo que está utilizando lo está usando bien. ¿A qué me refiero? El radio es una medida de longitud, es decir, es una longitud y la longitud generalmente está en metros. Y si yo tengo algo que está en metros y lo elevo al cuadrado, pues me queda metros cuadrados. Después yo voy a multiplicar ese valor por una altura. La altura también está en metros. Entonces al hacer la operación, pues entonces el volumen va a estar en metros cúbicos. Y digamos que de principio sería consistente Esmeralda, porque si vamos a hablar del volumen, el volumen siempre está en metros cúbicos o en mililitros o en galones, pero al menos está en metros cúbicos. Por ahí vamos bien. ¿Cómo saber que el cálculo está bien o está mal? Por allá, no hace mucho, determinábamos que el área de este objeto, es decir, de esta circunferencia que está aquí, era pi por radio al cuadrado. Es decir, como si tuviéramos toda esta área que está aquí. Y después, si determinamos para una sola cara o una sola longitud de estas, pues después hay que multiplicarla por toda la altura para recorrer toda esta sección. Absolutamente todo. O sea que Esmeralda está haciendo cierto la ecuación que utilizamos para determinar cuál es el volumen. Por ejemplo, el volumen de un tanque que tiene forma cilíndrica es esta: pi por radio al cuadrado por la altura. Entendiendo que en este caso el radio que se está utilizando acá es la mitad del diámetro. Cuando hablamos que un tanque tiene un diámetro de tanto, es la distancia desde aquí hasta aquí. La mitad de ese diámetro sería el radio.
Y la altura a la cual se llena, por ejemplo, aquí hay como una especie de zumo de naranja supremamente concentrado que está hasta una altura h. Si queremos determinar cuál sería el volumen, sería básicamente el área de la circunferencia por la altura. Y si queremos determinar cuál es el flujo volumétrico, lo tendríamos que dividir entre el tiempo. Finalmente, nuestra ecuación sería volumen es igual a pi por radio al cuadrado por h. Entendiendo que el radio es la mitad del diámetro, es decir, la distancia que hay desde un extremo de la circunferencia hasta el centro geométrico de ese círculo. ¿Listo? Finalicemos con un ejercicio. Pongamos esto en práctica. ¿Listo? En este caso, vamos a trabajar, vamos a formular nuestra primera empresa y entonces esa empresa se va a llamar, no sé, entonces se va a llamar zumos de la abuela, zumo de naranja de la abuela. Y resulta que en esa empresa vamos a tener un tanque de acuerdo con las dimensiones de la figura. ¿Qué dice aquí? Que de acuerdo con esto, el zumo ocupa aproximadamente 3,8 pies de altura, 3 metros de diámetro, y la altura total de este tanque es de aproximadamente de 8 pies. Y nos brindan la siguiente información. El zumo tiene una densidad de 1,052 gramos sobre centímetro cúbico. Y en la empresa se sabe que el tiempo de procesamiento de todo el zumo es de aproximadamente de 27,5 minutos. Las preguntas que nos formulan es cuál es la cantidad de masa, cuál es el volumen, el flujo másico y cuál sería el flujo volumétrico para esta ocasión. Así que yo los dejo pensando unos 3 minutos y me cuentan por dónde podemos iniciar ese ejercicio. ¿Por dónde será que arrancamos ese ejercicio? Ya les voy a poner de nuevo el ejercicio. ¿Por dónde iniciamos? Bueno, voy a empezar a hacer preguntas. Listo. Santiago, ¿por dónde empezamos? Danos el primer paso y entre todos vamos construyendo el ejercicio. ¿Qué información conocemos? Dale, Santiago, dime qué datos conocemos. Escríbelo en el chat. Podemos sacar el volumen del depósito. Ok. De forma técnica, vamos a empezar a hablar de cuando se almacenan alimentos o materias primas. Esa es como la forma común. En el tanque o en tal marmita, ahí tenemos almacenado qué producto. ¿Cómo determinamos entonces el volumen? Otra persona diferente.
Ingrid, ¿me ayudas? Me dices cómo podemos calcular el volumen de ese tanque. ¿Cómo calculamos ese volumen? Bueno, Ingrid, por ahí ya te di una parte del ejercicio. Y por el radio al cuadrado por la altura. Ingrid, ¿cuál sería el radio y la altura de ese tanque? Ingrid, ¿estás por ahí? Ok, démosle el paso a Daniela. Daniela, ¿me ayudas? ¿Cuál sería el radio y la altura de ese tanque? Ok, dale, afírmalo. 1.5, ¿qué? Listo, 1.5 metros. Ok, Daniela, perdón, sí, Daniela, ¿cuál sería entonces la altura? Sí, dale, Daniela. ¿Cuál sería entonces la altura? Co- Correcto. Si fuéramos a hacer la multiplicación, tenemos aquí que radio está en metros, pero la altura está en pies. Listo. ¿Cuál sería la altura entonces así está en pies? Esmeralda. Ok, entonces 8. ¿Todos están de acuerdo con Esmeralda? ¿O hay alguien que quiera generar el caos en esta clase? Un pie es igual a... ¿Segura? ¿No está al revés? A un metro es igual a 3,28. Listo. Ok, gracias, Yolina. Entonces todos están de acuerdo en que la altura es 8 pies. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Listo. La pregunta que tengo para hacerles es entonces, el zumo de naranja está lleno hasta los, o sea, llena el tanque hasta los 8 pies. ¿Cómo así? Entonces, eso no es. Ok. Miren que realmente, así es, eso. Muchas gracias. Realmente el 3.8, todo tanque tiene una capacidad máxima. En este caso, la capacidad máxima es 8 pies, pero no necesariamente y nunca ocurre en los procesos que un tanque se ocupe hasta el 100%. O sea, es un riesgo de que se contamine todo el material. Otra cosa es que nunca se dejan los equipos completamente llenos, a máxima capacidad.
máximo un 80 o 90%. Entonces, debemos hacer primero un proceso de conversión. La altura, que es igual a 3.8 pies, debemos convertir, o convertimos 1.5 metros a pies, o, perdón, a pies, o 3.8 lo convertimos a metros. La respuesta es sencilla. ¿Cómo saber a cuál de los dos pasar? Piensen que si en algún momento me dieron la densidad del producto, es porque en algún momento la vamos a usar. Y esto está en centímetros cúbicos. O sea que es más fácil pasar de metros a centímetros cúbicos o de centímetros cúbicos a metros y no de centímetros cúbicos a pies. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo utilizamos el factor que nos mencionó Yolino hace un momento? Esto es, esto aquí está en pies. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo convertimos de 3.8 pies a metro? Queremos poner en pies. Todavía yo no he hecho. Realmente nos mencionó Diolima que un metro vale a 28 pies. O sea que esta división nos permite cancelar las unidades de pies con las unidades de pies y obtenemos aproximadamente como 1.0 algo. Ah, no, más. 1.0. ¿Cuánto da este cociente? Dividir 3.8 sobre 3.28. ¿Cuánto da este resultado? ¿Todos tuvieron el mismo resultado? Ok, aproximando a 1.16. Es decir, que ya podemos estimar cuál es el volumen que está ocupando ese zumo de naranja. ¿Cuál sería el volumen? ¿Cuál sería el resultado de esa operación?
Listo, Esmeralda. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo determinamos que son metros cúbicos? Porque aquí están metros y cuando tenemos este exponente lo que hacemos es exponenciar el 1.5 al cuadrado por metros al cuadrado. Metros al cuadrado por metros a la 1 cuando tiene la misma base pero diferente exponente, lo que se hace es sumar el exponente. Aquí es como si tuviera un 1, 2 más 1 metros cúbicos. 8.2 metros cúbicos. Esta sería la respuesta y ya sabemos cuál es el volumen que está ocupando en estos momentos el zumo. Es decir que si estuviéramos jugando bingo, ya tenemos la primera balota. La pregunta es, ¿cómo determinamos los demás? La siguiente clase la iniciamos y ustedes me informan cómo determinaron la masa, el flujo másico y el caudal. Dependiendo de si la persona que elijo al azar me contesta o no me contesta esto, tenemos actividades diferentes en la clase. ¿Listo? Así que nos vemos en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de la sesión de hoy? Vale, Esmeralda. Sí, yo lo grabé. Ya voy a tener la grabación y espérame, ya la he terminado. Listo. Y en PowerPoint, aquí en grabar. Listo. Aquí tiene que estar suspendido. Audio desde la. Espera un momento que está por acá. ¿Dónde está el botón? Ah, ya está.